Hola a todos. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025 y nuestro querido amigo Max Blumenthal está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Max. Encantado de verte, Nima. Por favor, suscríbete, dale al botón de me gusta y sigue a Max y lo que está haciendo con su sitio web y su canal de YouTube. Están haciendo mucho y puedes aprender mucho siguiéndolos. Justo debajo de su nombre, ves The Grey Zone News. Es tanto un sitio web como un canal de YouTube. Max, empecemos con la llamada Cumbre por la Paz de Trump en Sharm el Sheikh, Egipto. ¿Cuál era el objetivo final si observamos la participación en la cumbre, las discusiones allí y el resultado? Bueno, para responder directamente a tu pregunta, la cumbre fue el desenlace final, de pie frente a un cartel que decía Paz 2025, con Donald Trump flanqueado por el llamado mundo árabe y miembros de la llamada comunidad internacional, a quienes Trump había humillado uno tras otro. Ese era el objetivo. Trump aparece como si hubiera resuelto el problema más intratable de la historia reciente de la humanidad, dando la imagen de una resolución a la crisis entre Israel y Palestina, aunque Netanyahu no estaba presente. Ahora Netanyahu afirma, no pude estar allí por Simhat Torah y los miembros ultraortodoxos de mi coalición. Se acercaba una festividad judía, así que no pude asistir. Pero esa no es la razón por la que no estuvo allí. No estuvo allí porque no quería verse obligado a una situación en la que Trump pudiera hacerle estrechar la mano a Mahmoud Abbas, lo que destrozaría su coalición y evocaría el famoso, o diría yo infame, apretón de manos entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Rabin fue asesinado por eso, y Netanyahu contribuyó a incitar el asesinato. Toda la coalición de Netanyahu se basa en su promesa de obstaculizar una solución de dos estados, de impedir un estado palestino y, en realidad, de impedir la paz. A Donald Trump le importa un comino abordar las verdaderas raíces y causas del conflicto. Solo quiere una especie de victoria diplomática. Steve Witkoff, que fue su principal negociador en la cuestión Israel-Hamás, así como en varios otros conflictos, se retiró esencialmente después de la cumbre de Sharm el Sheikh. Así que Trump ha dejado todo esto atrás. Está principalmente preocupado por su legado. No obtuvo el Premio Nobel de la Paz y estaba obsesionado con ganarlo para asegurar su legado para siempre. Así que esto fue lo siguiente mejor. En cuanto a hacer cumplir el alto el fuego, tenemos que fijarnos en lo que Trump dijo en el Knesset. Hay dos partes en esto. Primero, la cumbre de Sharm el Sheikh, que fue solo un ejercicio de relaciones públicas para Donald Trump, donde los llamados estados árabes fueron convencidos de que realmente podían ejercer influencia, junto con Turquía, sobre Trump, lo cual se ha demostrado una y otra vez como ridículo o delirante. Luego estuvo el discurso en el Knesset, donde Donald Trump básicamente consolidó su legado como el protector del Gran Israel y rindió homenaje a su principal mecenas, la caudilla israelí Miriam Adelson, heredera de la fortuna del magnate de los casinos Sheldon Adelson. Y fue allí donde Donald Trump dijo, ella está ahí sentada, parece tan inocente, pero no lo es. Tiene $60 mil millones en el banco. Ella fue la visitante más frecuente de la Casa Blanca, junto con su marido Sheldon, que era muy agresivo. Quiero decir, fue algo así como un homenaje humorístico, pero al mismo tiempo él le rendía tributo, y dijo que básicamente controlaban toda su visión política sobre la región. De hecho, fue gracias al dinero de Miriam Adelson que Donald Trump fue sobornado para trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual fue un movimiento extremadamente provocador, que en mi opinión en realidad fue un factor en el 7 de octubre, porque aumentó la presión sobre los palestinos de Jerusalén Este. Invalida el Estado palestino, con capital en Jerusalén Este, y ejerce más presión sobre el recinto de Al-Aqsa,
que está siendo invadido constantemente por nacionalistas religiosos mesiánicos israelíes fanáticos, incluido el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir. Así que Donald Trump hace todo eso. Admite que fue porque los sobornaron. Luego dice que a Miriam Adelson se le preguntó, o más bien él le preguntó, ¿qué país amaba más, Estados Unidos o Israel? Ella no respondió, y él supo que era Israel. Así que reconoce que básicamente fue sobornado por una multimillonaria pro-Israel para librar una guerra política contra los palestinos y contra la región en nombre de su país. ¿Es esta una persona que realmente va a ejercer presión sobre Israel para hacer cumplir un alto el fuego que Israel ya ha violado en apenas 72 horas de manera flagrantemente provocadora? No lo creo. Entonces, ¿dónde está la contrapartida de presión por parte de Turquía, por ejemplo, o de los árabes que acudieron a Sharm el-Sheikh? Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí no fueron o no enviaron a figuras destacadas. Solo mandaron a funcionarios de menor rango. No lo veo. Así que de nuevo, creo que esto fue un ejercicio de propaganda para que Trump complementara un alto el fuego, que no es la paz, es simplemente una pausa. Max, una de las cosas que ocurrieron durante las conversaciones, durante las negociaciones entre Estados Unidos y los Estados Árabes, es que vimos cómo 4 negociadores cataríes fallecieron de alguna manera. No sé cuál fue la razón de eso. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, te diré la razón. Hemos tenido un equipo de investigación sobre el terreno en Egipto y han podido recorrer el país y entrevistar a funcionarios y sabemos la respuesta. En realidad, se cayeron de un balcón, así que no puedo decírtelo. Eso es lo que me dijeron. Nuestro equipo simplemente se cayó de un balcón. Estoy bromeando, obviamente. Es imposible saber qué está ocurriendo hoy en Egipto. Quiero decir, es uno de los lugares más difíciles de la región para que un periodista trabaje, así que no tengo manera de saberlo. Este equipo, no sé si eran diplomáticos o funcionarios de seguridad. Oí que eran funcionarios de seguridad. La versión oficial es que se les rompió la columna de dirección en un Mercedes. Era como una Mercedes Sprinter, creo. Es un vehículo bastante bien construido. This is a pretty well-built vehicle. So I'm not accepting the official story. Así que no acepto la versión oficial. Quiero decir, solo hay que pensar en todas las veces que hemos oído hablar de activistas y disidentes que se caen de los balcones en Egipto. Ocurre una y otra vez. Es casi una especie de humor negro recurrente entre los egipcios. Ah, se cayó del balcón. Así que nadie puede aceptar la versión oficial. Tenemos el antecedente de que Israel intentó asesinar al equipo negociador catarí, lo que en realidad fue uno de los factores que llevó a Trump a hacer una sola llamada telefónica, la única que hacía falta, para lograr un alto el fuego, algo que Biden se negó a hacer, demostrando realmente cuánta influencia tiene Estados Unidos si está dispuesto a dejar de lado a los multimillonarios pro-israelíes que controlan el Congreso y las campañas nacionales. Trump estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿es esto de algún modo una venganza por el hecho de que el equipo negociador de de Hamás, fuera atacado en Qatar? Qatar obligó a Trump a obtener una disculpa de Netanyahu por ese ataque. ¿Es esta una venganza de Israel por aquella historia? ¿Está Israel intentando enviar un mensaje a Qatar de que aún podemos hacerte daño en un tercer país? ¿O había otra intriga en juego? No tengo ni idea. Solo puedo ofrecer teorías, pero la versión oficial en Egipto nunca es de fiar como esta. Never be trusted when there's an unusual death like this. Donald Trump, cuando se trata de Brasil, por ejemplo, quiere mostrarse duro. Intenta interferir en la política interna de Brasil, poniéndose del lado del expresidente. Pero cuando se observa su actuación en el Knesset, de algún modo estaba humillando su propia posición, la de Estados Unidos.
Habló de que su hija se convirtió del cristianismo al judaísmo, ya sabes, por Israel. No fue porque quisiera estar más cerca de su marido. Todo fue por Israel. La forma en que jugaba el juego fue tal que incluso pidió al presidente de Israel que indultara a Netanyahu. ¿Qué fue eso? Tenemos que entender qué está ocurriendo realmente en la mente del presidente de Estados Unidos, que desea desesperadamente que el mundo lo vea como un tipo duro. Pero ese no era Donald Trump en Israel. Well, there are two issues there. One is Trump's personal sensibility. Bueno, hay dos cuestiones ahí. Una es la sensibilidad personal de Trump, que lo hace popular dentro de Estados Unidos. Es la sensibilidad de un propietario de casino, alguien que creció en las obras de construcción de su padre, pasando el rato con los obreros, y que realmente disfruta entreteniendo a su público. Solía levantarse en los casinos y presentar a personas destacadas. Incluso fue dueño de una liga de fútbol americano de segunda categoría, llamada la USFL. Se codeaba con deportistas profesionales y simplemente le encantaba subirse al escenario y hacer reír a todo el mundo. Es algo a la vieja usanza, casi como cuando la mafia controlaba Las Vegas y salían, ya sabes, Bugsy y los demás, al escenario con Dean Martin y el Rat Pack, bromeando delante del público. Y al mismo tiempo, utilizaban tácticas muy sucias entre bastidores. Él proviene de ese mundo y está ridiculizando a su propia hija. Siente cierto desprecio por ella porque es una especie de liberal a la que le gusta pasar el tiempo en Aspen y Davos, junto con Jared. Jared de repente aparece y la convierte al judaísmo. En realidad se convirtió a través de Shabbat. Van a una sinagoga de élite en el Upper East Side, donde acuden muchas personas muy poderosas. Así que ella se involucró en una red de Pay Forward diferente a la de Trump y Trump Incorporated. Está cierto mismo en Black Pipe y Mesto y creo que Trump se da cuenta de ello. Le encanta humillar a la gente en público y entretener a las audiencias. En cuanto al tema del indulto de Netanyahu, parte de eso proviene de la sensibilidad de Trump, porque constantemente se le acusa, con razón, de corrupción. La corrupción que vemos en Estados Unidos hace que los casos a los que se enfrenta Netanyahu parezcan insignificantes en comparación. Quiero decir, uno de los subordinados de Trump, Tom Homan, que está a cargo de las deportaciones masivas, acaba de aceptar una bolsa de dinero de agentes del FBI, $50,000 a cambio de un soborno descarado. Esto debería llevarlo a prisión. Y Trump dijo que no había hecho nada malo. Así que Trump, Netanyahu está acusado de aceptar champán y puros por un valor de unos $130,000 de sus amigos, incluida Miriam Adelson, que de hecho testificó en su contra. Y Trump bromea sobre ello, diciendo, ¿cómo es esto corrupción? Quiero decir que toda la familia Trump está dedicada a la corrupción. Se trata de usar el poder para obtener beneficios, ya sea intentando apoderarse de Groenlandia o lanzando una línea de teléfonos móviles dorados de Trump que intentaron vender a los miembros más crédulos de su base. Utilizan la influencia presidencial para ganar dinero. Están haciendo estafas con monedas meme mientras modifican la política de criptomonedas a favor de Donald Trump. Es corrupción de otro nivel. Así que, en cierto modo, se burla de eso, pero también está ridiculizando a Netanyahu. Pero al final, hay algo ingenioso en lo que está haciendo Donald Trump. Porque si Netanyahu no es indultado, y bueno, me ha llevado un poco llegar a este punto, así que pido disculpas. Si Netanyahu no es indultado, es más probable que lance una guerra contra Irán. Su coalición tiene más probabilidades de fragmentarse en torno al alto el fuego, al verse presionada por los miembros más extremistas. En este momento le resulta difícil volver a entrar en Gaza y eso enfadará a Trump. Así que la mejor manera para que Netanyahu una a su coalición y al público israelí es lanzando otra guerra con Irán y arrastrando de nuevo a Estados Unidos, a menos que se sienta cómodo dejando el poder y diciendo, oye, fui el primer ministro israelí con más años en el cargo de la historia.
I managed to get our country through a very Conseguí que nuestro país superara una guerra muy difícil y existencial, y no voy a ser procesado. Si no lo indultan, tiene que mantenerse en el poder hasta su muerte. Así que creo que por eso Trump dijo eso. En cierto modo, fue inteligente por parte de Trump hacerlo, porque Donald Trump no va a hacer lo que es necesario, lo que Biden debería haber hecho, que es derribar a Netanyahu, aplicando una enorme presión y apalancamiento que lo obliguen a aceptar una situación de alto el fuego sin una victoria total, lo que habría hecho estallar su coalición y lo habría devuelto a los tribunales. Pero Biden fue demasiado cobarde y estaba demasiado bajo la influencia israelí para hacerlo, como incluso Kamala Harris está diciendo ahora en sus propias memorias. Even Kamala Harris is now saying in her own memoir. La retórica sobre desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza, ¿cómo se supone que ayuda a Estados Unidos o a la posición de Donald Trump? Porque, al fin y al cabo, veo a Donald Trump acorralándose a sí mismo y a su administración. Podría ser muy difícil salir de ese rincón, como vimos con Ucrania. Pero cuando se trata de Oriente Medio, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de ponerse en esa posición? Ya sabes, él dice que si Hamas no se desarma, nosotros lo haremos, que iremos allí a desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza. Pero eso no va a suceder, al menos según lo que yo entiendo, lo que significa más guerra, llevar más guerra a Gaza en lugar de evitar nuevos enfrentamientos entre israelíes y Hamas. Bueno, el problema con Trump es que cede ante la realidad y luego días después vuelve a adoptar una posición retórica completamente diferente. Da la impresión de que tiene un doble neoconservador. Quiero decir, ahora está amenazando a Rusia con misiles Tomahawk, lo cual es extremadamente provocador. Es algo parecido a los misiles Attack-MS, porque pasó mucho tiempo desde que se prometieron los tanques Leopard a Ucrania o los F-16 antes de que realmente aparecieran en el campo. Pero los misiles Tomahawk son otro nivel de provocación, porque Rusia no tiene forma de determinar si estos misiles o no ojivas nucleares. Es una nueva escalada hacia una confrontación nuclear, y Rusia lo está reconociendo abiertamente. Así que Trump ha cedido completamente ante los neoconservadores en este asunto, cuando hace poco estaba en Alaska con Putin. ¿Cuál era el objetivo de eso? Solo servir para que Trump pareciera un hombre de paz mientras competía por el premio Nobel. Cuando Trump reciba el premio Nobel, la familia Trump y Trump Incorporated harán aún más negocios y parecerán mucho más creíbles. Así que, eso es lo que Trump está haciendo aquí también. No hay ninguna base real en el deseo de Trump de lograr la paz ni de abordar las verdaderas causas del conflicto, como la colonización, la ocupación y la negación de derechos a los palestinos. Sin embargo, en el Air Force One, estoy seguro de que viste ese clip. Donald Trump cedió ante la realidad en el tema de que Hamas mantuviera armas y dijo que habíamos dado permiso a Hamas para mantener el orden en la Franja de Gaza y limpiarla cuando se le preguntó sobre la ejecución de colaboradores. Estos colaboradores eran bandas de bandidos apoyadas por Israel, protegidas con cobertura aérea israelí y refugiadas en bases militares israelíes de facto en Gaza, la banda de Yasser Abu Shabab y miembros de la familia Dagmash. Trump dijo, bueno, Hamas tiene que mantener el orden, y por lo tanto reconoció que uno de los términos con los que su equipo estuvo de acuerdo era la ambigüedad en torno a que Hamas tuviera armas. Así que por ahora, el desarme de Hamas queda descartado. Quizá la próxima semana, Donald Trump diga que deben ser totalmente destruidos. Pero esto supone un golpe político enorme para Netanyahu, porque había prometido a su base una victoria total. Ese fue su mantra durante los 2 últimos años. Es decir, esas gorras azules que se parecían a las de Trump, las que decían "Make America Great Again", se distribuyeron entre los activistas del Likud para que las llevaran. Y al declarar la victoria total,
o al definir un objetivo de victoria total, lo que hacía Netanyahu era aplazar el problema de los llamados rehenes. Eso le permitía mover constantemente los límites de las negociaciones con Hamas, lo que condenó a muchos de los llamados rehenes a la muerte, a menudo por bombardeos aéreos israelíes. Y así, un gran sector de la sociedad israelí está furioso con Netanyahu por haber planteado un objetivo tan delirante. Y ahora Trump ha dejado todo al descubierto y ha dicho que no va a haber una victoria total. Los medios israelíes están llenos de informes angustiados sobre la reconstitución de Hamas, sobre las brigadas Al-Qassam, mostrándose en las calles y demostrando que aún tienen el control total. Y la ayuda está llegando. La ayuda empieza a alcanzar a la gente porque los saqueadores a los que Israel apoyaba están siendo derrotados. Así que Israel ha reducido la cantidad de ayuda en un 50%, violando otro término del alto el fuego que Trump se niega a hacer cumplir. Pero volviendo a tu pregunta, sobre el tema del desarme de Hamas, creo que eso está fuera de la mesa por ahora. Smotrich dice que establecerán asentamientos en Gaza. Si van en esa dirección para desarmar a Hamas, y Hamas acepta, ya sabes, hacer algunos cambios internos solo para ayudar a facilitar un acuerdo entre Occidente, Hamas y los gazatíes. ¿Qué pasa entonces cuando los gazatíes escuchan a Smotrich hablar de nuevos asentamientos en Gaza? Eso saca a relucir toda la situación de Cisjordania. ¿Quién tiene la ventaja en la administración de Netanyahu? Es Smotrich junto con Ben Gvir, porque tengo la sensación de que Smotrich y Ben Gvir son diferentes de Netanyahu y su facción en el gobierno. ¿Qué opinas de eso? Son diferentes, quiero decir, son nacionalistas, religiosos, mesiánicos. Netanyahu es completamente laico, probablemente no cree en Dios. En realidad es una especie de centro radical dentro de esta coalición. Netanyahu mantiene unida la coalición como figura de cohesión. Lo que venga después de Netanyahu no está claro, pero Smotrich y Ben Gvir han desempeñado el papel de saboteadores en cada negociación de alto el fuego, hasta que Trump intervino y exigió uno de forma categórica. Su equipo mostró cierta flexibilidad con ambas partes, especialmente con Hamas, permitiendo una especie de situación de sí. Y luego hubo una votación entre todos los ministros, y Smotrich, Ben Gvir y otra figura colona radical llamada Orit Struk votaron en contra, pero fueron ampliamente superados en número. Así que en realidad quedaron marginados. Smotrich habla en nombre del campo nacionalista religioso en Israel, que incluye a muchos que no votan por su partido ni por él. Está intentando consolidarse como portavoz del campo mesiánico que luchó en Gaza en números sin precedentes. Y si viste las imágenes de soldados erigiendo enormes menorás durante Hanukkah entre las ruinas de Shuhaiya, o bailando con rollos de la Torá en casas destruidas, a ese público es al que se dirige Smotrich. Y muchos de ellos también murieron o sufrieron heridas, y les molesta el hecho de no obtener lo que quieren después de haber hecho este gran sacrificio. Lo que querían era un nuevo Gush Katif, en referencia al asentamiento de unos 9,000 fanáticos, que fue evacuado por la Fuerza de Gaza en 2005, tras el final de la Segunda Intifada. En realidad, fueron expulsados por Hamas, las brigadas de Al-Qassam y la resistencia palestina, y luego Gaza fue puesta bajo asedio. Este fue Shao Poduvmaim Fuguri, de destino Likud, Ariel Sharon. Yo sí esperaba que Ariel Sharon, a Tito sí. Wasn't expected that Ariel Sharon would do something like this. He was in many ways En muchos aspectos, él era un partidario del proyecto de asentamientos, aunque personalmente era secular y no un nacionalista religioso. Así que hay una diferencia entre estos dos campos. ¿Es viable que los colonos entren en Gaza en este momento? No, porque Hamas todavía tiene sus armas.
Parecía que Israel se estaba moviendo hacia un intento de limpieza étnica en el norte, al destruir todas las principales torres residenciales de la ciudad de Gaza, destruyendo tanto como fuera posible de la ciudad. El campo de Jabalia está mayormente destruido. Beit Hanun está mayormente destruido. Intentaban empujar a todos hacia el sur. Y creo que Smotrich creía que, si esto podía continuar, entonces podrían simplemente entrar, limpiar algunos escombros y llevar allí a los colonos. Pero el otro problema es que, a lo largo de los años, el intento de colonizar Gaza fue en general un fracaso, porque cualquiera fuera de los círculos más fanáticos del campo nacionalista religioso que intentó establecerse allí, realmente no quería estar, y se marchaba. Así que se quedaron con unos 9,000 intransigentes. Los colonos más seculares, aquellos que buscan viviendas más baratas y tienen actitudes antipalestinas, irán a los grandes bloques de asentamientos y conseguirán un piso muy bonito por mucho menos de lo que cuesta dentro de la línea verde, en lugares como Ariel o Maale Adumim. Entonces, ¿por qué querrías ir a Gaza? Creo que eso por ahora es una fantasía más lejana, pero es algo por lo que presionarían si una figura como Netanyahu se retirara de la escena y llegara alguien con credenciales nacionalistas religiosas más fuertes. Los iraníes han decidido no participar en Egipto. Su argumento fue que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que Estados Unidos los ha atacado y los está amenazando con muchas sanciones. Esa es la razón por la que no van a estar allí, pero acogen con satisfacción cualquier tipo de solución para Gaza. ¿Ves algo más allá de eso? Más allá de lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, como una de las principales razones que Irán no participó. Creo que hay una razón de seguridad, dado el papel de Estados Unidos en el asesinato de los principales líderes de Irán y el papel de Israel en el asesinato de iraníes. Ponerse en un país como Egipto, que puede que no sea capaz de proporcionar seguridad, especialmente teniendo en cuenta que Israel atacó al equipo negociador de Hamas dentro de Qatar, habría sido absurdo. Y con la coordinación de Egipto, con la inteligencia y la seguridad israelíes, y el nivel de penetración del Mossad en la sociedad egipcia, creo que habría sido un riesgo enorme. Diplomáticamente, ¿cuál habría sido el sentido, dado que todo el espectáculo estaba destinado a mostrar la dominación de Estados Unidos? La única razón por la que cualquier país estaría allí es para mostrar su deseo de permanecer dentro de la órbita de Washington y como parte de la alianza transatlántica. Todos los estados árabes que asistieron dependen de la ayuda estadounidense, especialmente Egipto. Así que Irán decidió demostrar su independencia de estos espectáculos vacíos y de la visión unipolar que Washington intenta proyectar sobre el mundo, básicamente quedándose en casa. Creo que fue una decisión racional, y quedará más claro en las próximas semanas cuando Trump se niegue a usar su influencia para lograr una paz real y la guerra empiece a acercarse a la puerta de Irán, cortesía de Israel y Netanyahu. El principal problema con Gaza es su derecho a decidir su propio futuro. Pero eso no se mencionó en el llamado Plan de Paz. El punto número 19 dice que Estados Unidos solo reconoce el deseo de los palestinos de tener un Estado, nada más que eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué decidieron estar de acuerdo con Estados Unidos si en ese documento no se menciona un Estado palestino? Quiero decir, Trump ni siquiera mencionó a los palestinos en su discurso ante la Knesset. No dijo, ya sabes, que han sufrido enormemente y que hay que considerarlos como un pueblo, simplemente como seres humanos. No dijo nada de eso en la Knesset. No existían. Y luego Mahmoud Abbas, ¿cuál era el propósito de que estuviera en Sharm el-Sheikh? Su presencia quedó completamente desdibujada.
Entre bastidores, él y la autoridad palestina han estado presionando contra la liberación de Marwan Barghouti, que sería la figura más unificadora cuya liberación ha buscado Hamás, aunque no sea alguien afín ni miembro de Hamás. Es una figura unificadora con credibilidad en la calle que trasciende el faccionalismo de la política palestina y podría surgir como líder para encabezar un gobierno de unidad hacia una especie de Estado palestino. Así que Abbas está participando con Israel y Trump en socavar este proceso solo para mantener su prisión dorada en Ramallah, la ocupación de 5 estrellas. Y en cuanto a los palestinos, quiero decir, las cuestiones de la ocupación y la colonización nunca fueron abordadas por Trump ni por nadie en toda esta farsa. Todo lo que ocurrió fue un alivio bienvenido ante los asesinatos y la liberación de 2.000 palestinos, incluidos 1.700 que fueron secuestrados por Israel dentro de la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. Y este puede haber sido el mejor acuerdo posible, dadas las circunstancias. Max, ¿qué opinas de esto? Max, Escribisteis un artículo. No me refiero a ti personalmente, sino a ti y a tu equipo, en The Grey Zone, sobre la base secreta israelí que fue alcanzada por un ataque iraní durante la Guerra de 12 días. ¿Qué sabemos sobre lo que ocurrió durante esos días, teniendo en cuenta este caso? Bueno, este fue un informe de Jack Paulson, un periodista independiente que salió de la industria tecnológica para exponer cómo la tecnología colabora con el ejército, los servicios de inteligencia y con Israel, en particular con la Unidad 8200 de Israel. Ha producido algunos de los trabajos más indispensables sobre ese tema en los últimos años, desde que dejó su empleo en Google. Wyatt Reed, mi colega en The Grey Zone, trabajó con él en esto. Lo que hicieron fue lograr geolocalizar el sitio 81, una base militar israelí de facto, hipersecreta, que proporciona mando y control para el aparato de inteligencia militar de Israel. Está situada dentro del complejo Kiria, una gran torre en el norte de Tel Aviv, junto al Boulevard Menachem Begin, muy cerca del centro comercial y del complejo gubernamental israelí. Y está rodeado por una serie de torres residenciales, así como por la sede de la Fuerza Aérea Israelí. Ya he escrito sobre esto antes. ¿Cómo representa el máximo ejemplo de escudo humano en torno al nodo central de la máquina genocida de Israel? Es el búnker de la fortaleza de Sion, donde Netanyahu y su círculo más cercano se esconden cada vez que hay represalias por las guerras que lanzan en toda la región. Más recientemente, en junio, durante la guerra de 12 días, el 13 de junio, se atacaron objetivos cerca de la Kiria. Uno de ellos fue la torre norte del complejo de apartamentos Da Vinci, una torre residencial construida junto a la Kiria, justo al sur de las torres Canarit de la Fuerza Aérea Israelí. Lo que Jack Paulson y Wyatt Reed determinaron fue que también se encontraba sobre un búnker subterráneo de inteligencia militar administrado conjuntamente por los de Estados Unidos e Israel. Y confirmaron esto a través de una colección de correos electrónicos filtrados de las filtraciones de Handela, que contenían la correspondencia de altos funcionarios militares y diplomáticos israelíes, así como documentos públicos, informes de noticias israelíes y fotografías que mostraban que uno de los lugares alcanzados por misiles balísticos iraníes, el 13 de junio, estaba directamente sobre el sitio 81. No sé si Irán sabía que ese era el lugar. No sé qué estaban apuntando específicamente, aparte de la Kiria, pero impactó directamente sobre el sitio 81. Y esta es la parte significativa. El sitio 81 está ubicado casi directamente debajo o a la sombra de las torres Da Vinci. Así que lo que esto significa es que una torre residencial se está utilizando como escudo humano para una de las partes más sensibles y secretas del aparato de mando y control de la inteligencia militar de Israel.
And I think that's the takeaway from this piece. Y creo que esa es la conclusión que debemos sacar de este artículo. Otro punto a destacar es que un reportero de Fox News, Trey Yingst, se presentó en el lugar del ataque, o más bien, de la serie de ataques con misiles balísticos, el 13 de junio. Hay imágenes de la policía israelí empujándole y exigiéndole que no grabara. Desde entonces, Israel ha reforzado la protección de la zona para impedir que el público la filme, levantando muros altos y evacuando básicamente algunas de las áreas cercanas. Así que se reconoce que no quieren que el público ni la prensa conozcan estos lugares. Sigue bajo censura oficial. Pero los israelíes ya no pueden afirmar que Irán intenta matar a civiles israelíes cuando se trataba claramente de un objetivo militar. ¿Cuál es la comprensión por parte de los funcionarios israelíes en lo que respecta a nuevos ataques contra Irán? ¿Tienen alguna evaluación interna sobre cuál sería el objetivo principal si pudieran alcanzarlo? ¿Y cuál sería el resultado para Israel en términos de nuevos misiles que pudieran llegar y posiblemente destruir otros sitios militares o de inteligencia? No he podido analizar los comentarios de los funcionarios israelíes para entender qué esperan lograr. Me parece que todavía existe una mentalidad delirante entre el liderazgo político israelí de que es posible lograr un cambio de régimen en Irán. Y esto es algo sobre lo que también hemos informado. Republicamos un artículo de Jack Paulson que expone el hecho de que el Mossad está intensificando sus esfuerzos de reclutamiento en línea dirigidos a iraníes de la diáspora, especialmente en Alemania, prometiendo pagos lucrativos y oportunidades para sacar a sus familias de Irán, reubicarlas y subvencionar su vivienda si pueden proporcionar información sobre instalaciones iraníes sensibles, especialmente las nucleares. Así que están reclutando específicamente a iraníes de la diáspora, pero también dentro de Irán, que trabajan en estas instalaciones. Y curiosamente, el Mossad está llevando a cabo esta campaña publicitaria a través de una LLC en Atlanta, Georgia, que está registrada a nombre de un influencer, un comediante llamado Desi Banks. Me pregunto qué tendrá que decir al respecto. No pudimos comunicarnos con él, pero el punto es que siguen intentando degradar los conocimientos científicos de Irán, su industria nuclear. Ese sigue siendo el principal objetivo de Israel. Es coherente con su estrategia general de cortar el césped, un concepto que Israel desarrolló durante su asedio a Gaza, donde sin lograr un cambio de régimen ni destruir al enemigo, lo debilitan mediante una guerra continua y operaciones cortas que pueden durar solo unos días, pero que aún así hacen retroceder al enemigo. Y eso es algo que sé que están buscando. Pero he visto a dirigentes israelíes decir que lo que realmente buscan es dañar a Irán hasta el punto de replicar su éxito en Líbano contra Hezbollah, lograr que Irán se retire, debilitado, en un alto el fuego, y luego librar lo que ellos llaman guerras entre guerras, en las que degradan objetivos sin que Irán responda, porque Irán ha quedado tan gravemente debilitado. Eso es una ilusión. Irán no es Líbano. La capacidad de disuasión iraní es mucho más fuerte que la de Hezbollah, y además no están situados directamente a las puertas de Israel. Y el otro aspecto es el fracaso político de la guerra de 12 días por parte de Israel. Israel unió al público iraní en torno a la bandera, incluidos amplios sectores de la población que tienen problemas con la República Islámica y la revolución. Exacto, simplemente haciendo estallar coches bomba del Mossad. Los escuadrones de la muerte del Mossad, que Israel había armado y entrenado dentro de Irán, eran ampliamente considerados terroristas y odiados. El atentado en la entrada de la prisión de Evin resultó completamente contraproducente y mató a familias que visitaban a sus seres queridos dentro de la prisión, así como a trabajadores sociales. Así que fue un fracaso total por parte de Israel.
Creo que si el liderazgo, el aparato de inteligencia militar en Israel, fuera racional, cosa que probablemente no lo es, abandonaría la fantasía del cambio de régimen. Pero creo que viven en su propia burbuja, y la dimensión política también está empujando a Israel hacia la guerra, la propia supervivencia de Netanyahu y el puro fanatismo del público judío israelí. Cuando la administración Trump llegó al poder, decidió ir contra los yemeníes, los hutíes. Dijeron, esta vez va a ser diferente. Vamos a hacerles sentir lo poderoso que es Estados Unidos. Intervinieron, y después de todo eso, terminaron retirándose del Mar Rojo, Bab al-Mandab y esa región. ¿Crees que el mismo patrón se aplica al conflicto entre Estados Unidos y Yemen o Irán? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten diferentes ahora? ¿Han aprendido algo de la primera fase de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, cuando Estados Unidos se involucró? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Crees que todavía hay personas en la administración que creen que pueden derrotar a Irán? ¿O sienten, como antes en el Mar Rojo, que no va a funcionar, que no van a ir en esa dirección? Creo que la facción de la Casa Blanca, que cree que puede derrotar a Irán, estaba básicamente sentada en la Knesset, o al menos las figuras lo estaban. Uno de ellos estaba justo delante de Miriam Adelson, y era John Ratcliffe, a quien identificamos, basándonos en los comentarios de un funcionario de la administración Trump en The Gray Zone, como un taquígrafo del Mossad, alguien que había convencido a Trump de que Irán estaba a punto de producir ojivas nucleares e incluso de distribuirlas a Ansar Allah en Yemen. Otro engaño sobre armas de destrucción masiva. John Ratcliffe es esencialmente incompetente para cualquier puesto de inteligencia, incluso en la Cámara de Representantes. Era un diputado de segunda fila y un abogado de un pequeño pueblo de los suburbios de Dallas. Representaba a una ciudad de unas 7,000 personas a las afueras de Dallas y ahora ha ascendido a la dirección de la CIA. Gran parte de ello tiene que ver con el respaldo de AIPAC y de la inteligencia israelí. Básicamente controlan su manera de pensar, mientras que los funcionarios menos conocidos de la CIA le hacen sentirse importante y lo manipulan a su manera. Entonces, ¿por qué estaba sentado frente a Miriam Adelson? Porque es tan amistoso y tan cercano a los israelíes, y desempeñó un papel tan clave para llegar al punto en que Israel sintió que podía iniciar una guerra no provocada contra Irán, y que Estados Unidos lo rescataría de las consecuencias de una guerra que había comenzado pero no podía terminar. Y hay otras figuras en la administración. El antiguo jefe del CENTCOM, Michael Kurilla, era otra figura que Israel adoraba. Lo llamaban el general favorito de Israel. Es impactante que un país extranjero pueda tener tanta influencia sobre la cúpula militar estadounidense, hasta el punto de que puedan decirlo públicamente. Su sustituto, creo que se llama Bradley Cooper, no me parece diferente de Kurilla. Pete Hegseth hará lo que Donald Trump quiera. Es simplemente un leal a Trump, más preocupado por humillar a los generales woke por ser gordos y homosexuales que por la geopolítica real. Básicamente, es un leal a Trump. Luego tienes a Trump, que es errático, y a J.D. Vance, que dijo estar en contra de una guerra con Irán. El público estadounidense está totalmente en contra de la guerra, incluido la mayoría del movimiento MAGA, excepto los espectadores de Fox News mayores de 55 años, porque Fox News se ha convertido en un vehículo directo para Israel. Creo que, con todas estas facciones, es políticamente arriesgado para Donald Trump simplemente dar luz verde a otra guerra israelí. Y después de este espectáculo de paz, creo que se retrasa el reloj respecto a una guerra israelí. También pienso que el calendario se retrasó por el ataque autodestructivo de Israel en Qatar, pero aún debemos esperar que llegue otra ronda.
E Israel supone que ahora tiene muchas más posibilidades de implicar a Estados Unidos que después de unas posibles elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos sufran una derrota humillante y los demócratas tomen el control de la Cámara e incluso, posiblemente, del Senado. Así que sigo esperando que en un futuro relativamente próximo los israelíes intenten algo. Simplemente no sé qué están pensando realmente. Y creo que todos podemos suponer que, si lo hacen, será más violento y sangriento que la última vez. E Israel sufrirá un golpe más duro, potencialmente balísticos y armas que ni siquiera hemos visto antes. Max, before wrapping up this session, Max, antes de cerrar esta sesión, tenemos una nueva ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Sí, ganó. De alguna manera derrotó a Donald Trump. Ahora mismo es más importante para el establishment que Donald Trump. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Porque si miramos atrás, 2021 fue la oposición rusa, 2022 la oposición bielorrusa, 2024 la oposición iraní y ahora la oposición venezolana. ¿Qué quieren de Venezuela? Todo gira en torno al petróleo. Es algo geopolítico y mucho más allá de eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? geopolitics and much beyond that. What's your take on that? Bueno, el Premio Nobel de la Paz ahora tiene que ser rebautizado como el Premio Nobel de la Guerra, porque está siendo manipulado para dar luz verde a la guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Una guerra que ya está en marcha, en la que Estados Unidos lleva a cabo ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales de ciudadanos venezolanos desconocidos, calificándolos sin ningún proceso legal como narcoterroristas y matándolos en alta mar. María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Guerra después de haber apoyado la guerra de Donald Trump contra Venezuela. Tras firmar un documento de cooperación con el partido Likud de Netanyahu y solicitar personalmente a Benjamín Netanyahu que liderara una invasión israelí de Venezuela, más tarde, aproximadamente un año después, pidió a Estados Unidos que lanzara una intervención militar al estilo de Libia en Venezuela, al mismo tiempo que yo mismo fui testigo de su intento de tomar una base militar venezolana junto con miembros de la oposición de clase alta en Caracas. Esto fracasó, pero podemos ver que María Corina Machado representa la facción más radical de la oposición venezolana, una que ha apoyado sanciones que, según el Centro de Investigación Económica y Política, han causado la muerte de decenas de miles de venezolanos y desencadenado una enorme ola migratoria hacia el norte, hasta la frontera entre Estados Unidos y México. Eso, a su vez, ha alimentado el auge de Trump y de la derecha nativista y antiinmigrante. Cuando muchos de esos venezolanos, durante el segundo mandato de Donald Trump, fueron deportados, no de regreso a Venezuela, algo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro permitía e incluso acogía, sino a un campo de tortura en el Salvador de Nayib Bukele, donde fueron humillados. María Corina Machado no se puso del lado de sus compatriotas en Venezuela, sino del lado de Donald Trump. Y esto es coherente con toda la trayectoria de María Corina Machado desde que apareció por primera vez, liderando una campaña llamada La Salida, en la que animó a los venezolanos a pedir un cambio de régimen contra Hugo Chávez y luego contra Nicolás Maduro, disturbios que se tornaron violentos y causaron la muerte de cientos de venezolanos. En La Salida, los partidos y la maquinaria política que la respaldaban fueron financiados por Estados Unidos a través del National Endowment for Democracy, que ha celebrado la recepción del Premio Nobel de la Guerra por parte de María Corina Machado. Finalmente, María Corina Machado ha prometido abiertamente que si Estados Unidos sigue adelante con una invasión de Venezuela para colocarla en el Palacio de Miraflores como presidenta, entregará la riqueza petrolera y mineral de Venezuela al mejor postor. Y parece bastante claro que ya se ha reunido un grupo de multimillonarios MAGA dispuesto a saquear Venezuela.
lo que explica por qué Elon Musk se convirtió de repente en un fanático del cambio de régimen en Venezuela, después de no haber mencionado nunca el tema antes, cuando María Corina Machado se postulaba a la presidencia. Así que este es un premio a la guerra. Valida las ejecuciones extrajudiciales ilegales de Donald Trump y el impulso general por saquear los recursos de Venezuela mediante una guerra de cambio de régimen, y desacredita por completo el premio Nobel. Thank you so much. Muchas gracias, Max. Siempre es un gran placer hablar contigo y aprender de ti. Tu información es increíble. It is amazing. Muchas gracias, Nima. Nos vemos. 2.